Y bien, pues nos quedamos en este capítulo 18, a la mitad del comentario. Vamos a retomar en este video la reflexión, la meditación, la lectura acompañada de este capítulo 18, donde estamos viendo que Jesús está dando indicaciones muy importantes sobre la educación de los niños. Entonces vamos a continuar con este capítulo 18. Y bueno, recordemos que estamos en la presencia de Dios y solicitando el apoyo, la ayuda del Espíritu Santo para recibir esta palabra con el mismo Espíritu con que fue escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y escuchas nuestra oración. Te pedimos nuevamente que podamos renovar esta presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ciertamente la tenemos desde nuestro bautismo, Señor. Pero te pedimos que de manera especial nos asista tu Espíritu Santo para poder seguir estudiando, comprendiendo cada vez más, con el mismo Espíritu con que fue escrita esta palabra hermosa, esta palabra de salvación, que podamos recibirla y hacerla vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta meditación, con esta reflexión y comentario del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Y bien, entonces dice, cuidado con despreciar. Sigue hablando de los hijos, de los pequeños, de los niños. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pequeños inclusive que no son solamente pequeños, digamos, cronológicamente, ¿no?, de corta edad, sino también aquellas personas inocentes, aquellas personas que no tienen malicia. No debemos iniciarlas nosotros en la malicia. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar el rostro de mi Padre. Fíjese, bien importante, aquí nos está dando una enseñanza Jesús, de la cual no se había hablado en capítulos anteriores, y es el hecho de que todos tenemos un ángel custodio. Desde el momento de nuestra concepción, desde el momento en que somos creados, nuestra alma es creada, se nos asigna un ángel custodio. Y aquí lo dice Jesús. Sus ángeles, los ángeles de estos pequeños, sus ángeles están en el cielo contemplando el rostro de mi Padre celestial. Entonces aquí hay una enseñanza importante acerca de las realidades espirituales. Jesús nos dice que todos tenemos un ángel custodio, y ese ángel custodio da cuentas al Padre Celestial de lo que hacemos, pero también de lo que somos, digamos, objeto o víctimas. Y todavía más, habla con una parábola, dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas? ¿Acaso no dejará en la montaña las 99 para ir a buscar a la descarriada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las otras 99 que no se le extraviaron. Pues del mismo modo el Padre del cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y nos mostrará también en el Evangelio de San Lucas con esta parábola del hijo pródigo, que el padre hace fiesta por haber recuperado con vida al hijo que se le había perdido, a la oveja que se le había extraviado, ¿verdad? Entonces este es un punto muy importante. Nos está diciendo todo lo que valemos para el Señor. Para el Señor hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. No con esto está el Señor despreciando a los justos, por supuesto que no. Pero como alguien ha dado por ahí alguna vez testimonio, ¿verdad?, se tiene un afecto especial y diferente por el hijo, la hija que te da más problemas que por aquel la satisfacción que te puede dar uno que no te genera estos problemas. Ciertamente todos quisiéramos tener hijos, digamos, pues santos, ¿no? Hijos muy virtuosos, hijos obedientes, hijos dóciles, pero pues no siempre esto es así. Empecemos por ver nuestra propia
juventud, que nosotros, la mayoría de nosotros, quizá no fuimos ese hijo perfecto, ¿verdad? Sino que más bien fuimos como esa ovejita que se salía del redil de vez en cuando y que tenían que ir a buscarnos. Pues bien, encontrarnos y regresarnos al redil es para Dios motivo de fiesta, pero no por ello hagamos nosotros o caigamos en esta negligencia de dejarnos llevar y esperando que el Señor siempre va a ir por detrás de nosotros, porque ciertamente, pues si nosotros morimos extraviados, no sabemos cómo nos irá, ¿verdad? Después, ciertamente hay que morir en los brazos del Señor, con todas las ayudas de la iglesia, con todas las ayudas de la gracia, para poder asegurar que tenemos la entrada en el abrazo misericordioso de Dios. Porque si nos toma la muerte, si nos asalta la muerte en un tiempo en el que estemos alejados de Dios y sin arrepentirnos, no sabemos, las probabilidades que tengamos de alcanzar misericordia disminuyen fuertemente. De tal modo que el arrepentimiento y el buscar constantemente esta vida de la gracia, estar en la gracia de Dios a través de los sacramentos, de esta confesión frecuente y de este arrepentimiento sincero y de cumplir con la penitencia que nos fuera impuesta, pues es como el Señor nos quiere ver en este esfuerzo constante, ¿verdad? Para podernos otorgar el abrazo de su misericordia. Y entonces nos dice, viene a la corrección fraterna, otro momento importante, otra enseñanza importante de la vida en la comunidad. Recordemos que este capítulo 18 es la vida en la comunidad. Ya nos dijo que hay que estar al cuidado de los más pequeños, que debemos nosotros vivir con esta actitud de humildad y docilidad. Y ahora nos va a decir qué hacer con el que se resiste, ¿verdad? El que sigue teniendo estas actividades o actitudes rebeldes, ¿no? Dice, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, toma contigo a uno o a otros dos, es decir, vuelve a intentarlo, pero esta vez con testigos, para que cualquier asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos, como lo enseñaba el Deuteronomio capítulo 19, por ahí del versículo 15. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y esto es algo importante que es difícil de realizar porque pareciera, ¿verdad? Pareciera que aquí el Señor nos estuviera invitando a exhibir los pecados y las faltas de los demás ante la comunidad. Pero esto, como lo vemos aquí, es el último recurso que propone el Señor. Si ni siquiera le hace caso a la comunidad, entonces considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos para Roma, es decir, como el peor de los pecadores, y recházalo. Esta es una parte importante a revisar, porque a veces, en aras de la misericordia, a veces una falsa misericordia, se nos invita a tolerar los pecados sistemáticos, constantes, de quien no se quiere arrepentir. Y nos hace ver aquí el Señor que por el bien de la comunidad, las personas que claramente se resisten a vivir en este seguimiento del Señor, deben ser separados de la comunidad. Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí nos habla de las ofensas y nos habla de atar y desatar, que como ya hemos dicho en capítulos muy recientes, que también tiene esta connotación de el perdonar los pecados y el de no perdonarlos. No perdonarlos cuando pues no hay un arrepentimiento, aquí lo dice, ¿verdad? Si tú ves que tu hermano hace algo mal, pues ve y llámale la atención a solas. Pero si el hermano o la hermana no se arrepiente, no quiere cambiar, no entiende, pues entonces ahora sí que hacerlo a un lado por el bien de la comunidad.
Alguien podría decir, bueno, pero ¿quién en la comunidad es intachable como para quedarse dentro de la comunidad y poder señalar a otro hacia afuera que debe estar separado de la comunidad? Pues sí, efectivamente podríamos pensar que nadie lo es. Pero por eso es importante que atendamos y veamos como el caso del ojo que nos dice el Señor que lo arranquemos. Igual aquí, es decir, no debemos tolerar el pecado en nosotros y no debemos tolerar el pecado en la comunidad. Por eso es importante que el cristiano siempre se manifieste socialmente en las estructuras de lo que está sucediendo a nivel comunitario. Por eso tiene tanto valor, por ejemplo, la lucha que hay pro vida, o la lucha que hay por la familia, por los valores del reino, por la verdad, por la justicia, por cumplir con los mandamientos, con la vida decorosa que el Señor nos pide. Y por eso este rechazo a todas estas actividades, o este rechazo a todos estos intentos que tienen algunos por querer implementar e inclusive obligar al grado de ley a que se permita, por ejemplo, el pervertir a pequeños, a los menores de edad, confundiéndolos en su sexualidad, confundiéndolos en su biología, confundiéndolos en su manera de pensar, en su psique, ¿verdad? En su fuero interno, confundiéndolos en lo que Dios ha declarado bueno y lo que el Señor ha declarado que hemos de evitar. Y entonces, cuando se convierte esta situación confusa, como le decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, en una dictadura del relativismo, de que no hay una verdad plena, de que no hay una verdad sólida, firme, sobre la cual construir la sociedad, se nos olvida que Cristo es esta verdad. Cristo es la verdad sólida que el Padre nos ha revelado y sobre la cual Él mismo edifica a su iglesia y pone encargados que deben defender al rebaño de los lobos rapaces y de todos falsos maestros que traen ideologías y falsas enseñanzas, pervirtiendo el corazón y la mente de los débiles, de los ingenuos, pero también de los pequeños que apenas están aprendiendo. Entonces aquí nos dice el Señor, así como te dije que te arrancaras la mano y te sacaras el ojo, igual, a nivel comunidad, todos los que promueven la perversidad deben ser erradicados. Si no son erradicados, pues bien, porque hay algunos que nos dirán, la tolerancia, ¿verdad? Es el rostro de la misericordia. Pues no, lo podemos ver aquí que Jesús nos dice, cero tolerancia con los que buscan pervertir a los demás, buscan convertir en ley las perversiones, las bajas pasiones. Esto se debe evitar. Por eso, en la importancia de toda esta acción de la Iglesia y de los hijos de la luz, de todos los cristianos, para defender los criterios del reino ante estas atrocidades, lo que están buscando es destruir el espíritu humano que es imagen y semejanza de Dios. Dice aquí también, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y aquí hay otra enseñanza muy importante para la vida en comunidad, la oración en comunidad. Nos está diciendo aquí el Señor que Él atiende todas las peticiones que se hacen en común, ¿verdad? Porque Él está en medio de nosotros. Y entonces aquí entra también algo muy importante, que es lo que ya nos dice el credo, o lo que nosotros profesamos en el credo, la comunión de los santos. Este flujo de la gracia, este flujo de las oraciones que hay, ahora sí que en toda la iglesia, tanto la iglesia triunfante, que está ya en la presencia de Dios, la iglesia militante, los que estamos todavía peregrinos en este mundo, y la iglesia purgante, los que están en este lugar, en este estadio de purificación,
y que ya Jesús nos hablaba de que hay pecados que se perdonan después de la muerte. Y lo hemos dicho, los que están en la iglesia triunfante no requieren oraciones de nadie para llegar al Señor, pero sí pueden interceder por nosotros y nosotros podemos acudir a ellos, porque como dice también la Escritura, para Dios todos están vivos. Jesús se lo dirá más adelante a los saduceos cuando lleguen a cuestionarle sobre la vida después de la muerte terrenal. Y Jesús dice, para Dios todos viven. Tanto la iglesia triunfante ora en favor de los que estamos todavía en la lucha. Y nosotros podemos orar por las almas que están en el purgatorio. Si bien las almas que están en el purgatorio también pueden orar en favor de los que necesitamos oraciones. Aquí no pueden orar por sí mismas, para beneficio de sí mismas, pero sí pueden interceder por los que estamos todavía en esta peregrinación terrenal. Pues bien, ellos pueden interceder por nosotros, y nos dice aquí Jesús, si se ponen dos o más de acuerdo para pedir algo, yo estoy ahí y lo van a obtener del Padre del cielo, porque yo estoy en medio de ustedes. Es decir, el amor, la presencia de nuestro Señor Jesucristo está presente cuando juntos oramos por una misma intención. Qué importante es esto, porque si bien es cierto que se nos ha dicho que la mediación única de Jesucristo es la que nos une al Padre, solamente por Cristo vamos al Padre, pues sí, efectivamente, porque el Señor es el único que tiene en sí reconciliadas las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es Él el que nos reconcilia en sí mismo con el Padre, con la divinidad. Solo a través de Él están totalmente unidas en una misma persona la naturaleza humana y la divina. Él toma nuestra condición humana para compartirnos a través de su gracia su naturaleza divina. Pues bien, continuando aquí, entonces se acerca Pedro y les dice, a ver, Señor, entonces, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? 7 veces, o sea, muchas veces. Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Es decir, no muchas veces, sino siempre. Porque con el reino de los cielos sucede, y viene aquí la parábola, ¿verdad?, con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y entonces le traen entre todos sus deudores a un siervo que le debía muchísimo y que no podría jamás pagarle esa deuda. Y el rey decide entonces venderlo a él, a su familia, a sus hijos, a su esposa y todas sus posesiones para cobrar lo que se pudiera de esa deuda impagable. Pero este siervo se arroja a los pies del rey y suplicándole le pide paciencia para darle oportunidad de que le pague con su trabajo. Y entonces el rey se compadece y sabe que con toda la vida no le alcanzaría para pagarle. Y entonces no solamente lo suelta, sino que además le perdona la deuda. ¿De qué tamaño es esta misericordia del rey que accede no solamente a darle la libertad, sino que además le perdona toda la deuda? Pues bien, y sin embargo este siervo, cuando sale de allí, de la corte del rey, pues se topa con otro compañero que le debía muy poquito, pero se indigna y lo mete a la cárcel para asegurarse o obligarle a que le pague esa deuda. Y el rey se entera y queda muy molesto por esta incongruencia del siervo y le dice, oye, pero si yo te perdoné toda esta deuda solo porque me lo suplicaste y te devolví la libertad y te dejé en paz, ¿no debías haber hecho tú lo mismo con tu compañero? Y Jesús nos dice, lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se perdonan de corazón unos a otros. Nuevamente el Señor vuelve a meter aquí este asunto del corazón, porque en el corazón está la verdad de cada uno. Tenemos que perdonar de corazón. Tenemos que buscar verdaderamente que en nuestro interior esté presente
esta misericordia, este perdón, este olvido de las ofensas. Que podamos verdaderamente nosotros de esa manera ser testimonio de la misericordia que hemos recibido de Dios. Porque si nosotros no perdonamos, entonces no estamos honrando el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Y estaríamos como quien dice, diciendo que Dios no nos ha perdonado tanto, que Dios no nos ha perdonado siempre, o que Dios no nos perdona. Y entonces, si Dios no nos ha dado ese perdón, yo no estoy obligado a perdonar. Entonces, en varias maneras, estamos nosotros despreciando el perdón de Dios, o estamos negando el perdón de Dios. Por eso Jesús dice aquí, lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón, no se perdonan de corazón, ustedes los unos a los otros. Pues bien, esto es aquí el término de esta sección del discurso de Jesús sobre la vida de la comunidad cristiana. Una comunidad que, sobre todo en la parte de las ofensas, nos marca el Señor, primero, que cada quien en lo personal veamos por los más pequeños, ¿verdad? Que no caigamos en el error de ser piedra de tropiezo para los más pequeños. Segundo, que si nosotros vemos a otros pecar, nos acerquemos ahora sí que con mucha prudencia, con mucha caridad, para invitarlos a convertirse. Pero si aún así esas personas se empeñan en no convertirse, el Señor nos dice claramente, trátenlo como a un pagano o a un recaudador de impuestos para Roma. Es decir, arránquenlo de la comunidad. Así de radical, ¿verdad? Y no es porque quiera Él que nosotros estemos corriendo gente o estemos sacando gente de la comunidad, sino que a cada uno de los que estamos en la comunidad, primero lo veamos en nosotros mismos. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Verdaderamente estoy esforzándome por dar un ejemplo correcto, un ejemplo a seguir del amor de Dios, de la conversión del corazón? ¿Estoy siendo verdaderamente un ejemplo del reino de los cielos? Antes que pensar en señalar al otro, debemos nosotros revisar nuestro fuero interno. Y por eso también nos viene luego esta parábola del perdón que hemos recibido. Si nosotros nos damos cuenta de que hemos recibido el perdón, pues nosotros, antes que sacar a alguien de la comunidad, debemos también estar dispuestos a perdonar de corazón. Pero es esta situación en la que la conciencia bien formada nos hace ver que primero nosotros, antes de señalar a otro, debemos asegurar de ser intachables en nuestro interior y en nuestros actos. Primero aprovecha esta enseñanza para ver que tú y yo, cada uno de nosotros, seamos intachables. Y entonces el día que seas intachable, pues entonces podrás tú acercarte al otro, pues para llamarle la atención o invitarlo a el cambio, a la conversión. Ciertamente esto todavía deja preguntas abiertas, porque podríamos uno pensar, entonces la persona que se sabe pecadora, la persona que sabe que está en la lucha constante, debe entonces abstenerse por falta de una calidad moral suficiente a llamarle la atención al que está obrando mal. Pues aquí es donde entra una situación muy complicada, pero a la vez, pues digamos que dentro del sentido común la podemos dilucidar. Y es cuando nosotros tenemos una responsabilidad comunitaria, aun y cuando somos pecadores, debemos establecer claramente o dar testimonio claramente de las disposiciones dadas por el Señor. No te puedes esperar a ser un padre perfecto para educar a tus hijos. No te puedes esperar a ser un ejecutivo perfecto para poderle llamar la atención o darle ejemplo a tus subordinados. Cuando tienes una autoridad y una responsabilidad para que un grupo, una comunidad, una familia vaya por el camino correcto, no te puedes esperar a que seas perfecto.
Es decir, tú estás en tu lucha, tú estás en tu camino buscando ser siempre mejor y en todas las ocasiones posibles ser intachable. Pero no por eso, sino porque no lo has alcanzado, te vas a abstener de ejercer la autoridad cuando se necesita poner orden. Esto es algo que debemos en todo momento, en todo tiempo, pedirle al Señor su sabiduría, pedirle al Señor la gracia de ser verdaderos, encargados, responsables, dignos, intachables. Pedirle al Señor que nos conceda las gracias para verdaderamente ejercer de una manera correcta el liderazgo o la responsabilidad de la cual se nos ha confiado, ¿verdad? Y pues bien, aquí tenemos el fin de esta parte del discurso, el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Vamos a pasar ahora a la lectura y al comentario del capítulo 19 en el siguiente video. Hasta pronto. Demos gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Gracias, Padre Celestial, por este capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, inspirado por ti, que nos has regalado para instruirnos sobre la vida en la comunidad. Gracias, Padre. Te pedimos las gracias necesarias también, que nos bendigas para que podamos, con la fuerza de tu Espíritu Santo, podamos hacerlo vida y dar un testimonio creíble a la humanidad de tu presencia en el mundo, de tu presencia en nuestros corazones. Porque esa es tu voluntad, Señor, que tus discípulos, los creyentes en ti, la iglesia, pues, sea signo, sacramento de tu presencia en medio de la humanidad, para bendición de todas las naciones. Gracias, Padre Celestial, porque así te ha parecido bien. Concédenos ser verdaderamente siervos fieles, siervos congruentes, que lleven tu palabra a todas partes con amor, con espíritu de servicio, por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.